Bueno, gente, disculpen la desprolijidad del video que estoy haciendo y que pienso compartir con todos ustedes. Lo que pasa es que, nada, no soy influencer ni nada por el estilo, entonces todas estas cuestiones em, claramente las hago con muchísima torpeza, pero bueno, nada. Me gustaría hablar un poco de este libro. La idea no es hacer un resumen de todo el libro en un video porque sería un montón, sino que ir resumiendo capítulo a capítulo, ¿sí? Hacer un video por capítulo. Y no sé si de todos los capítulos del libro, pero sí de algunos. Que bueno, como verán, se titula Cultura femicida, el riesgo de ser mujer en América Latina. Y es de Esther Pineda, que es socióloga feminista. Acá la tienen a Esther, a ver si enfoca bien la cámara. Bueno, ahí está Esther Pineda. Y en esta oportunidad me gustaría hacer un resumencito del capítulo 1 que se titula El asesinato de mujeres por ser mujeres, una constante histórica. Entonces lo que va a plantear Esther en este primer capítulo es que el asesinato de ser mujeres por ser mujeres puede considerarse una constante histórica. ¿Y esto por qué? Porque este crimen ha estado presente en las distintas etapas del proceso histórico social. Y este proceso de aniquilamiento de la feminidad, así lo dice Esther, no ha sido arbitrario, sino que por el contrario ha sido amparado en el aparato religioso y jurídico. Ella plantea que durante siglos las leyes creadas por los hombres y para los hombres pautaron el asesinato de las mujeres, es decir, prescribieron su muerte por la mano de los hombres de otras mujeres u obligándoles a acabar con sus propias vidas. Entonces ella va a citar el Código Hammurabi y va a decir: el Código Hammurabi, primer manuscrito jurídico de la humanidad, es una muestra de ello. En este se ordenaba taxativamente quemar viva, empalar u obligar a suicidarse a toda mujer que transgrediera el mandato de la feminidad. En otras palabras, que se permitiera hacer o decir aquello que estaba prohibido a su sexo. Mandato también dirigido a toda aquella que fuese señalada de mancillar por los hechos o los supuestos el honor masculino. Bueno, luego nos va a hablar un poquito de la Edad Media, ¿sí? Y nos va a decir que durante la Edad Media a las mujeres se las asesinó ya no solo por adúlteras o la sospecha de que lo eran, sino también por la creencia de que eran brujas. Las llamadas cacerías de brujas y su posterior asesinato fueron cometidas contra mujeres a quienes se le atribuían poderes sobrenaturales, las cuales fueron estereotipadas y envilecidas en el denominado martillo de las brujas, siendo responsabilizadas de, y acá voy a leer textual, producir tempestades, herir a los hombres en todo, sin excepción. Pueden causar heridas pinchando una imagen o una estatuilla que represente a la persona que quieren embrujar, provocar esterilidad de hombres y animales, provocar enfermedades. Algunas han generado lepra mediante un viento cálido o por un soplo en la cara. Bueno, devorar niños bautizados, ofrecer niños no bautizados a los demonios o matarlos de otra manera. Los cuerpos de los niños que matan los ponen a cocer en una caldera hasta que toda la carne se desprende de los huesos. Con el elemento más sólido hacen un ungüento y con el líquido una bebida. Enloquecer a los caballos, trasladarse en cuerpo o en espíritu por el aire de un lugar a otro. Frotan con el ungüento referido una silla o un trozo de madera y se transportan por los aires. Cambian, por medio de la mirada y un destello de ojos, el ánimo de los jueces para que no puedan hacerles daño.
Por ello resulta conveniente que la bruja sea llevada ante el juez de espaldas. En las torturas, dotarse a sí mismas y a otras del don de la taciturnidad. Algunas lo consiguen cociendo en el horno un niño varón y primogénito. Revelar acontecimientos futuros y cosas ocultas. Si desea saber lo que sucede en otro lugar, se acuesta sobre el lado izquierdo y de su boca sale un vapor glauco, a través del cual ve todo cuanto ocurre. Cambiar los corazones de los hombres hacia un amor o un odio desordenado. Suscitan enemistades poniendo la piel y la cabeza de una serpiente bajo el umbral de la casa. Destruir por un rayo lo que deseen. Desencadenar mortandades mediante pestes. Provocar abortos y causar la muerte de niños en el seno materno con solo un tocamiento exterior. Bueno, también en toda esta cuestión que tiene que ver con la casa de brujas, ¿sí? Va a mencionar a una autora que es Silvia Federici, que yo leí 2 libros de Silvia Federici. Uno no recuerdo el nombre, pero habla de la casa de brujas, y otro se llama Calibán y la bruja, que es uno de mis libros favoritos. O sea, es de aquellos libros que yo tengo que tener en mi biblioteca sí o sí. Lo leí en formato PDF, pero me gustaría tenerlo en formato físico porque tiene que estar en mi biblioteca, porque es extraordinario. Al principio puede resultar un poco pesado, pero una vez que le encontrás el ritmo es sencillamente extraordinario ese libro, al menos para mí, ¿no? Entonces nos va a citar a la gran Silvia Federici y va a decir: una acusación recurrente en los juicios por brujería era que las brujas llevaban a cabo prácticas sexuales degeneradas, centradas en la copulación con el diablo y en la participación en orgías que supuestamente se daban en el aquelarre. En este proceso fue fundamental la prohibición por antisociales y demoníacas de todas las formas no productivas, no procreativas de la sexualidad femenina. Y también es interesante remarcar que muchas de estas mujeres consideradas y juzgadas como brujas eran por lo general ancianas de clase baja, pobres y con frecuencia solteras o viudas, es decir, mujeres que no formaban parte de los grupos de privilegio. Bueno, también nos va a hablar un poco Esther de lo que es el periodo de la Ilustración y de la posterior declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, donde en esta misma declaración se promulga como criterios naturales e imprescindibles la libertad, la igualdad y la fraternidad, derechos por y para los hombres en una sociedad donde aparentemente se buscaba la igualdad. Perdón, creo que están sonando cosas de fondo. De ahí la desprolijidad que les hablo en este video, pero bueno. En este contexto... me gustaría leer otra cita textual del libro de Esther que dice: por su parte, aquellos hombres pertenecientes a la élite intelectual fueron quienes más contribuyeron a la persecución de las brujas. En su trabajo, los hombres de la ley contaron con la cooperación de los intelectuales de mayor prestigio de la época, incluidos filósofos y hombres de ciencia que aún hoy son elogiados como los padres del racionalismo moderno. Entre ellos estaba el teórico político inglés Thomas Hobbes, perdón si lo pronuncio mal, quien, a pesar de su escepticismo sobre la existencia de la brujería, aprobó la persecución como forma de control social. Enemigo feroz de las brujas, obsesivo en su odio hacia ellas y en sus llamamientos a un baño de sangre,
fue también Jean Bodin, repito, perdón si lo estoy pronunciando mal, el famoso abogado y teórico político francés, a quien el historiador Trevor Roper llama el Aristóteles y el Montesquieu del siglo XVI. Bodin, al que se le acredita la autoría del primer tratado sobre la inflación, participó en muchos juicios y escribió un libro sobre pruebas en el que insistía en que las brujas debían ser quemadas vivas en lugar de ser misericordiosamente estranguladas antes de ser arrojadas a las llamas, que debían ser cauterizadas, así su carne se pudría antes de morir, y que sus hijos también debían ser quemados. Bodin, no fue un caso aislado. En este siglo de genios, Bacon, Kepler, Galileo, Shakespeare, Pascal, Descartes, que fue testigo del triunfo de la revolución copernicana, el nacimiento de la ciencia moderna y el desarrollo del racionalismo científico, la brujería se convirtió en uno de los temas de debate favoritos de las élites intelectuales europeas. Jueces, abogados, estadistas, filósofos, científicos y teólogos se preocuparon por el problema, escribieron panfletos y demonologías, acordaron que este era el crimen más vil y exigieron que fuera castigado. Y ahí lo cita de vuelta la gran Silvia Federici. Bueno, y acá es donde nos habla un poco de, claro, de la ilustración, ¿no? Y lo que les decía anteriormente, de la posterior declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, donde, bueno, tanto la libertad como la igualdad y la fraternidad son derechos por y para los hombres, en donde la sociedad buscaba una aparente igualdad, comillas, comillas, comillas. Y en este contexto es donde se fue guillotinada en 1793 Olympie de Gouges, perdón si lo estoy pronunciando mal, seguramente lo estoy pronunciando muy mal, tras redactar una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, que presenta a la recién instaurada Asamblea Nacional Francesa demandando igualdad. Entonces, una de las tantas cosas que escribe Olympie de Gouges es: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir mi sexo? Tremenda Olympie. Y bueno, también nos va a hablar un poco de los femicidios coloniales, Esther, ¿sí? Donde fueron asesinadas mujeres indígenas y africanas que se resistieron a los abusos sexuales de los colonos europeos y de los amos en las haciendas y plantaciones. Y voy a leer una cita que dice así: según la mexicana Araceli Barbosa, durante la conquista, solo pocas de las mujeres violadas llegaban a concebir hijos, reproduciendo a la vez el acto de dominación, ya que la mayoría moría a manos de los conquistadores durante brutales violaciones individuales o colectivas que tenían como fin demostrar a los vencidos, mujeres y hombres, que no tenían ya individualidad nacional ni derechos. Bueno, también en este capítulo Esther nos dice que es importante destacar los asesinatos racistas y los linchamientos de las mujeres afroamericanas, los cuales se institucionalizaron durante los procesos de irreconocimiento de derechos de la población racializada y subalternizada en el periodo segregacionista en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí nos va a citar a la gran Angela Davis en su libro Mujer, Raza y Clase, que también es otro libro que recomiendo un montón. O sea, es brillante ese libro,
también lo leí en PDF y lo tengo que tener en formato físico porque es de esos libros que por lo menos en mi biblioteca, no pueden faltar. Pueden faltar muchos libros, pero ese no. En donde dice así: la violación colectiva y el asesinato de mujeres afroamericanas perpetrado por el Ku Klux Klan y otros grupos de odio organizados en el periodo siguiente a la Guerra Civil se convirtió en una categórica arma política para hacer abortar el movimiento de los derechos civiles. Y después nos va a hablar de otros contextos, ¿no? Nos dice el desprecio por la condición, o sea, externo, el desprecio por la condición femenina y el asesinato de mujeres igualmente está muy arraigado en Oriente. En estas sociedades las mujeres son el sexo no deseado. Entonces va a decir, en algunos países donde ser mujer no posee valor social, la noticia de esperar una niña puede desencadenar reacciones diversas en el contexto de la pareja, las cuales oscilan entre la violencia contra la mujer por la incapacidad de otorgar al hombre el hijo varón esperado, el aborto, el infanticidio o el abandono de la niña después de nacida. Su nacimiento nunca se espera ni se desea, tampoco es una causa de alegría. Simplemente ocurre y tienen suerte si no producen lamentaciones. En todo caso, el sentimiento más cercano es el de resignación. Y va a continuar desarrollando esta cuestión, ¿no? Y nos va a decir que en muchas de estas culturas donde el infanticidio está naturalizado, la niña se deja morir por negligencia deliberada de la madre. Pero también, como en el caso de los Kalar, perdón, mi ignorancia en la pronunciación, en India, es un deber de la madre matar a la hija no deseada como una forma de compensar a su esposo por no haberle dado un hijo. También nos va a hablar un poquito de la India y nos va a decir que, como en la mayor parte del mundo, la vida de las mujeres no posee valor, con excepción de aquel determinado por la dote matrimonial. Por esa razón, con frecuencia, el marido de una mujer y sus suegros participan en su asesinato al no estar satisfechos con el monto de la dote que recibieron por ella de parte de sus padres. Y va a seguir desarrollando esta idea del nulo valor de las mujeres en la sociedad. Y dice, aunado a ello, la subvaloración de la mujer y su consideración como propiedad del hombre también tuvo la institucionalización del sacrificio de viudas, de tal forma que, como destaca Dorothy Stein, a esta mujer sí no la leí, desde el siglo IV a.C. se hizo común la práctica del suti, cremar a la esposa aún viva sobre la pira funeraria que consumía el cuerpo del esposo o enterrarla viva con su esposo difunto. Pero esta práctica no solo estuvo reservada al vínculo marital, sino que también se ejecutó ante la muerte de otro hombre del grupo familiar, como los hijos. Esta costumbre otorgó prestigio a la mujer sacrificada, el cual además se utilizó como mecanismo de coacción para su sometimiento. Y bueno, a modo de resumen de este primer capítulo, Esther nos va a decir, estos hechos en su conjunto ponen en evidencia que, con independencia de las diferencias y particularidades culturales, en cualquier parte del mundo, ser mujer en una sociedad patriarcal, sexista, misógina, androcéntrica y falocéntrica ha sido en el pasado y en la actualidad, sin lugar a dudas, una condición de riesgo. Los hombres durante siglos han sido socializados desde la permisividad y la promoción de la violencia, para la apropiación de todo aquello que se erige ante sus ojos y desea poseer, para la construcción y subordinación de otredades y, por tanto, socializados también para la victimización y aniquilación de las mujeres que se oponen a su mandato. Esto a grandes rasgos es el primer capítulo. El segundo se denomina femicidio, feminicidio o femigenocidio, pero lo vamos a dejar para otro videíto.
Así que bueno, nada, espero que haya quedado un poco claro. Repito, soy bastante torpe para estas cuestiones que tienen que ver con divulgación, pero es algo que me interesa hacer. Esther es una mujer que admiro mucho. Tuve oportunidad de leer otros libros de ella y de verla en entrevistas, podcasts y demás, y me parece realmente una mujer brillante. Así que bueno, nada, me despido por hoy.